Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Mi voz está un poco afectada por un resfriado hoy, me disculpo por eso. Como muchas otras regiones del globo, las fronteras oficiales en el Turquestán fueron trazadas en mesas de negociación europeas sin que las identidades étnicas o los sentimientos nacionalistas de la población local fuesen no solo el principal criterio, sino que sin que fuese siquiera uno de ellos. Así, los pastunes, un grupo étnico de unos 40 millones de personas, agrupadas en numerosas tribus, tribus que comparten un código ético común, el cual oficia como ley intertribal. Los pastunes, decían, fueron divididos en dos naciones, Afganistán y Pakistán. Como medio de sostener esos países artificiales, el Imperio Británico impulsó la creación de una monarquía local fuerte, lo cual fue aceptado por la mayoría de los afganos y funcionó moderadamente bien por unos 40 años, entre 1930 y 1970. Durante esos años, muy especialmente durante la última década, cuatro facciones hostiles a la monarquía empezaron a realizar toda clase de actividades para desestabilizar el gobierno, difundir abundante propaganda, prepararse para la lucha armada. Los republicanos de influencia occidental, los comunistas, los radicales islámicos, que por ese entonces eran todavía una minoría, y los pastunes, a los que nunca los había convencido la mera existencia del reino de Afganistán. Todos esos grupos revolucionarios aprovecharon el malestar generado por una serie de desastres naturales a los que el gobierno había respondido de modo muy deficiente. Los comunistas usan la receta rusa, es decir, primero usan a los republicanos como idiotas útiles para derrocar a la monarquía y establecer una república débil, más fácil de derrocar, y después dan un golpe de Estado contra la república. El gobierno el nuevo gobierno es rechazado por los jefes tribales. En esta rebelión, los pastunes salían con muchas tribus de otras etnias. La verdadera naturaleza del conflicto se disimuló bajo un disfraz religioso. Se llamó así a la guerra santa en contra del gobierno ateo. Y hoy en día circulan en internet fotos de Kabul durante la década de 1970, en donde se ve a muchachas sonrientes vestidas con minifalda y se lo ve como un testimonio de un paraíso perdido. La realidad es que cuando se tomaron esas fotos había tres tipos en Afganistán que decían ser el jefe de Estado y a 10 kilómetros de Kabul había gente muriéndose literalmente de hambre. La CIA armó en secreto a los radicales islámicos, primero con disimulo y después de modo totalmente abierto, de modo oficial. En 1979, el régimen comunista solo controla la ciudad de Kabul. Rusia envía entonces miles de hombres en su apoyo. La invasión rusa estaba pensada inicialmente para ser el primer paso de una campaña mayor, pero la economía soviética se empezó a derrumbar y debieron reducir las fuerzas en Afganistán. Las medidas tomadas en Rusia para reactivar la economía agravaron todavía más el problema, llevando a la caída definitiva del régimen. En 1992 se ordenó la retirada de todas las fuerzas rusas en Afganistán. Durante todos esos años, las milicias tribales se habían referido a sí mismos como mujahidines, guerreros santos, y habían pretendido que no tenían otro interés que liberar a Afganistán del invasor ateo. Pero se terminó el carnaval y todo el mundo se sacó las caretas. Las guerras tribales en la década del 90 fueron todavía mucho más sangrientas que la guerra contra el invasor. Los talibanes, la principal milicia pashtun, se hizo con el control del 90% del territorio. Las milicias étnicas, las minorías étnicas afganas, quise decir, o bien aceptaron el dominio talibán, o bien se refugiaron en las montañas del norte del país, formando la llamada Alianza del Norte. Los talibanes no tenían interés en esa región, repito, esos tipos
no aceptan la existencia misma de Afganistán y de sus fronteras oficiales. Así que negociaron un cese al fuego por tiempo indefinido con la milicia del norte. Su objetivo era lo que ellos veían como una guerra de liberación contra el Pakistán. El problema es que con fusiles soviéticos de la Segunda Guerra y tácticas de guerrilla, poder resistir una invasión o luchar contra un enemigo con armas que apestan tanto como las tuyas o peor, pero no contra una potencia nuclear como Pakistán. Necesitaban gente con armas e ideas modernas, pero que al mismo tiempo simpatizasen con sus leyes draconianas y sus costumbres bárbaras. En una larga historia de amistades poco recomendables, los talibanes le dieron asilo y apoyo a yihadistas de todo el mundo. Entre ellos estaba un niño rico árabe aburrido, quien heredó en vida 5.000 millones de dólares y se fue a Afganistán a hacer la Guerra Santa, en donde reclutó una milicia de 17.000 hombres. Probablemente nunca se sepa quiénes fueron los autores de los atentados de septiembre del 2001. Lo cierto es que Estados Unidos ya estaba discutiendo una intervención armada en Afganistán desde antes, y el hecho le sirvió como el pretexto perfecto. La guerra duró casi 20 años y se dividió en dos etapas claramente distintas. En la primera década, la OTAN ocupó Afganistán con más de 100.000 hombres, el 90% de los cuales eran norteamericanos. En la segunda, las fuerzas de ocupación se redujeron considerablemente y los ataques aéreos fueron la principal actividad americana. Mientras tanto se preparaba y se entrenaba al ejército y a la policía del Estado afgano. En 2018, Trump declaró una tregua unilateral durante el Ramadán como gesto de buena voluntad para invitar a los talibanes a la mesa de negociaciones, y así lo hicieron. Se acordó un cese al fuego y se puso fecha para la retirada americana. Volvamos atrás en el tiempo. La invasión de 2001-2002 fue simplemente aplastante. La milicia del árabe chiflado fue totalmente destruida y los talibanes fueron expulsados de las principales ciudades en semanas. El problema es que se cantó victoria antes de tiempo. Sobrevivientes de la milicia del árabe chiflado se enlistaron en grupos yihadistas de todas partes, en donde haber sido miembro de la milicia del árabe chiflado daba lustre, era lo que sonaba bien en el currículum. Estos grupos se vuelven especialmente activos al iniciarse los conflictos en el mundo árabe en 2011. Hay que mencionar que esos conflictos no fueron inicialmente ni religiosos ni totalitarios. Compensaron con protestas civiles masivas reclamando más libertad. Pero ante la total ausencia de apoyo internacional o de sus propias fuerzas armadas, los yihadistas se convirtieron en la única facción con capacidad operativa propia real, formada por gente que ya estaba acostumbrada a ser despreciada por todo el mundo. Para las personas ingenuas que tomaron las ideas de la democracia, la libertad y la igualdad entre los sexos de la música, el cine y la TV europea y americana, en cambio, debe haber sido una sorpresa bastante desagradable encontrarse con el apoyo virtualmente unánime de los norteamericanos y de los europeos a las dictaduras militares que los estaban reprimiendo. Volvamos a Afganistán tras la invasión de 2001. Los talibanes necesitan refuerzos y armas en cantidades. En una maniobra desesperada, lanzan la invasión a Pakistán, a como sea, sin estrategias, sin mandos organizados ni armas apropiadas. Vamos para adelante y veremos qué sale. Le dieron una paliza épica. En 2011, el árabe chiflado fue asesinado en Pakistán. Para ese entonces era más que nada una figura simbólica que vivía escondido e incomunicado del mundo. Con la reducción de las fuerzas de ocupación, los talibanes regresaron a Afganistán y comenzaron a organizarse prácticamente desde cero. Sus viejos líderes habían muerto, los yihadistas estaban ocupados en su propia guerra, no tenían interés en ello, y su organización estaba disuelta. Pero tenían todavía el apoyo de la mayoría de los pashtun.
El gobierno oficial afgano solo estaba interesado en controlar las ciudades. El resto del país quedó en manos de los jefes tribales. En esa región se cultiva casi todo el opio que se consume en Asia. Los nuevos talibanes se alían con los señores de la guerra dedicados al cultivo del opio, siendo sus protectores armados a cambio de parte de sus ganancias. Esta nueva organización de los talibanes como una narcoguerrilla, más pragmática, más experimentada diplomáticamente, recluta a milicianos de otras etnias, si bien es verdad que no los incorpora en el mismo cuerpo que los pashtun. La retirada americana les permite tomar Kabul más rápido de lo que todos los analistas políticos y militares habían previsto, y en este punto estamos ahora. El futuro es sin dudas incierto. China se apresuró a negociar con el nuevo régimen un pacto de no agresión, donde los talibanes se prometieron a no apoyar a grupos yihadistas en China y el Partido Comunista Chino a no invadir Afganistán. Sin dudas, ninguno de estos dos lados tiene la menor intención de respetar ese pacto, a menos que no le quede otro remedio. Pero es muy difícil predecir quién va a hacer qué y cuándo. Los talibanes cuentan hoy con una fuerza de alrededor de 150.000 hombres, entre las que se destacan sus guerreros pashtun apostados en Pakistán, unos 60.000 hombres. O sea, tomaron la capital del país sin ni siquiera mover a sus mejores fuerzas. La ofensiva del 2021 iba a ser solo una operación de tanteo, preparando una campaña mayor el año que viene. Pero como la resistencia que encontraron fue tan poca o virtualmente inexistente, continuaron avanzando. La disolución de las Fuerzas Armadas afganas de unos 300.000 hombres, armados con una mezcla de equipos soviéticos, chinos, americanos, etc., es la mayor incógnita. Mayormente esos hombres pertenecen a las minorías étnicas, y la facilidad de la victoria talibán se debió a la corrupción extrema del gobierno y a la total ausencia de liderazgo. Pero la mayoría de esos hombres no simpatizan con los talibanes y no es obvio que vayan a apoyar al nuevo régimen. En 2001, el término talibán se incorporó al habla como sinónimo de persona con una posición intransigente y racional, algo en lo que coinciden todos los analistas del conflicto afgano, es en que estos tipos no son esos talibanes, son más inteligentes, conocen mejor el juego de la diplomacia. Que Afganistán se vaya a hundir en otro periodo de guerras tribales y disputas entre señores de la guerra no es de ningún modo algo obvio. El Partido Comunista Chino parece querer darle a los talibanes el mismo trato que le da a Corea del Norte, considerarlo un aliado estratégico importante para mantener el orden en la región, aunque teniendo en claro que son peligrosos e impredecibles. O sea, la versión china de son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de putas. Si el régimen talibán, por su parte, logra impedir que el Estado afgano se hunda en una nueva serie de guerras tribales y o entre los señores de la guerra del opio, su primera prioridad va a ser anexarse las regiones de mayoría pashtun en Pakistán. Algunas de esas regiones se encuentran en la región de Cachemira, en control efectivo de Pakistán, pero con un estatus constitucional diferente al del resto del país, y región que el Partido Comunista Chino considera parte de China. Una nueva guerra afgano-pakistaní desestabilizaría toda la región y, a diferencia de la de hace 15 años, esta nueva guerra no duraría un par de semanas. El talibán tendría ahora blindados soviéticos, fusiles M16 y ametralladoras calibre 50 norteamericanas y hasta una modesta fuerza aérea, además de una infantería ligera integrada casi en un 100% por veteranos. Una guerra para liberar la región de Xinjiang, por su parte, no solo les permitiría reclutar a docenas de miles de nuevos voluntarios, sino que mejoraría considerablemente su imagen internacional. Y, a diferencia de los talibanes de 2001,
estos tipos lo saben y les importa. Existe otra posibilidad que nadie parece estar teniendo en cuenta y que no me parece disparatada, que no pase nada. El Talibán solo controla un tercio de los hombres armados en Afganistán. Para sostenerse en el poder van a tener que negociar con todo el mundo. Una inmensa mayoría de los afganos, hartos de una guerra de más de 40 años, va a ser fácil de convencer de aceptar en una paz en términos que sean más o menos razonables. Esto es lo que parecen estar buscando todo el mundo hoy y al menos a primera vista, esto es lo que parece estar ocurriendo. Si la comunidad internacional reconoce al régimen talibán como el gobierno legítimo de Afganistán y esto negocia un cese al fuego con Pakistán, la población pastún en Pakistán simplemente podría ir emigrando gradualmente a Afganistán y otros se convertirían en pakistaníes voluntariamente. O sea, el conflicto que inició todo este caos hace más de 40 años se puede resolver de modo pacífico, esto no es inimaginable. Hoy Afganistán es un enorme signo de pregunta. A principios de los 1980, el desertor del KGB Yuri Bezmenov mencionó entre los planes de la Unión Soviética para dominar el mundo fomentar en Estados Unidos el aislacionismo como un modo de disfrazar con un discurso patriótico los intereses del Partido Comunista. Es sabido que esos planes han sido adoptados en líneas generales, aunque con algunas modificaciones, por el Partido Comunista Chino en sus 3 estrategias de guerra no convencional, es decir, la guerra legal, la guerra mediática y la guerra cultural. El espectacular fracaso norteamericano en Afganistán ha llevado a que la idea de que Estados Unidos no puede ganar una guerra por Taiwán y debe optar por el aislacionismo empiece a ser ampliamente difundida. Y yo creo que solo una pequeña parte de los que están difundiendo estas ideas son conscientes y voluntarios de estar colaborando con los intereses del Partido Comunista Chino. Creo que la mayoría es honesta en lo que dice, en lo que piensa. El problema es que ese aislacionismo sería solo una solución temporal, además de un desastre para el resto del mundo. Estados Unidos, bloqueado y con solo el 5% de la población del mundo, se empezaría a quedar rezagado económica y tecnológicamente, al mismo tiempo que sufriría la mayor crisis de refugiados en toda la historia de la humanidad, dado que literalmente todo el mundo querría exiliarse en Estados Unidos. Después de 3 siglos de aislacionismo, los americanos solo necesitaron mostrarle a los japoneses el poder de fuego de un cañón de un acorazado destruyendo un muelle de madera. Los japoneses comprendieron que sus armas eran virtualmente juguetes y se rindieron sin pelear. En el mundo de hoy, ese desfasaje tecnológico se puede alcanzar en 3 décadas, no en 3 siglos. Es verdad que un 5% con libertad para proponer ideas nuevas y discutirla puede lograr más avances en 30 años que un 95% sin esa libertad, pero nada garantiza que el futuro Estados Unidos aislacionista vaya a ser un paraíso de libertad de expresión y discusión abierta. Hay quienes predican que la caída a plomo de popularidad del Partido Demócrata en Estados Unidos va a llevar a la aparición de un caudillo de derecha en el marco de las elecciones de mitad de mandato de 2022. Donald Trump es un octogenario cuyo discurso se funda en la nostalgia del americano medio por la época de Eisenhower, omitiendo algunos detalles. Este caudillo de derecha, en cambio, tendría que ser alguien más joven, que entienda mejor el mundo de hoy y que comprenda mejor las tácticas de marionetas del Partido Comunista como Antifa o Black Lives Matter. Incluso alguien que use sus mismas tácticas. Por ejemplo, Enrico Tarrio. De hecho, podría ser Enrico Tarrio. Puedo entender por qué mucha gente ve esta profecía con esperanza, pero hay una buena razón práctica para que yo no comparta ese entusiasmo. Un Álvaro Uribe gringo
tendría que apoyarse en los alrededor de 15 millones de milicianos que hay en Estados Unidos, dándole la espalda al complejo militar industrial, cuyos órganos políticos son los mass media, el Partido Demócrata y los crónicos del Partido Republicano. En ese contexto, el aislacionismo ya no sería una opción, sería una necesidad. Con una fuerza amateur y compuesta mayormente por infantería, o sea, algo muy parecido a lo que son los talibanes, aunque 100 veces más grande, no podés pensar en otra cosa que en la defensa, el ataque sería suicida. Afganistán es la noticia de la semana, pero el destino del mundo se va a decidir en Taiwán, y esto hay que entenderlo. La retirada americana de Afganistán fue desastrosa, sin dudas, esto no lo discute nadie. Pero si se retiraron fue porque Afganistán no es importante. Esta semana se produjo un escándalo diplomático debido a un tuit de un senador norteamericano enumerando las fuerzas americanas en el mundo como un medio indirecto de minimizar la importancia de la retirada de Afganistán. En ese tuit mencionó que Estados Unidos tiene 30.000 hombres apostados en Taiwán. El tuit fue después borrado y el secretario de Defensa de Estados Unidos declaró a la prensa que eso fue un error. La pregunta es, ¿cuál fue el error? ¿Creer que Estados Unidos tiene 30.000 hombres apostados en Taiwán cuando eso no es así? ¿O el error fue filtrar lo que era información clasificada? Hay incluso quienes dicen que no hubo ningún error, que el tuit fue publicado intencionalmente para tocarle las pelotas al Partido Comunista Chino y ver cómo reaccionaba. Por cierto, yo que chequeé todos los demás números mencionados en el tuit y son todos correctos. O sea, el autor no parece ser un hombre que está mal informado. La teoría del dominó ha sido repudiada por 60 años por pacifistas, analistas políticos, académicos de ciencias sociales y el resto de prostitutas habituales del Partido Comunista. Pero hay alguien que le da la razón, la historia. La Unión Soviética se empezó a derrumbar en Vietnam. Su fracaso para tomar Vietnam del Sur fue el principio del fin de la Unión Soviética. De modo similar, el fracaso del Partido Comunista Chino en invadir Taiwán va a ser el principio del fin del comunismo en China, o, si tienen éxito, su éxito va a ser el principio del fin de toda forma de libertad en el mundo y el hundimiento en una larga noche comunista. Nos estamos viendo hasta la próxima.